Las personas con herencia africana constituyeron un porcentaje importante de la población de la Nueva España, y su participación en los grandes movimientos sociales y políticos de la historia nacional fue muy significativa. Los ejércitos insurgentes que lucharon contra el gobierno español entre 1810 y 1821 estuvieron compuestos casi totalmente por personas indígenas, mestizas y mulatas. La mayoría de la gente mulata, descendiente de la población esclavizada que se había mezclado con la indígena y española, ya era libre para 1810, pero tan pobre como antes. Y las leyes españolas le prohibían asistir a las universidades, estudiar para sacerdotes u ocupar puestos importantes en el gobierno y el ejército, entre otras restricciones. Pero se sabe que los afrodescendientes fueron mayoría en el primer ejército insurgente que formó José María Morelos. Muchos se le unieron cuando se dirigía a tomar el puerto de Acapulco por órdenes de Hidalgo. Después, la gente indígena y mestiza se convirtió en el grupo predominante de su tropa, de modo que el ejército insurgente estuvo integrado, casi en su totalidad, por personas de piel morena durante el tiempo que duró la guerra, es decir, hasta 1821, según nos dice el historiador Jesús Hernández Jaimes. Miguel Hidalgo y José María Morelos no solo se preocuparon por los indios y mestizos, conocían muy bien la explotación, discriminación y pobreza que sufría la mayor parte de la población afrodescendiente. Por ello, un mes después del inicio de la guerra, el cura de Dolores decretó la abolición de la esclavitud y ordenó que todas las personas esclavizadas fueran liberadas de inmediato. Morelos también publicó el mandato de que se acabara la esclavitud poco después. Pero estas disposiciones solo se ejecutaron en los lugares controlados por los insurgentes y mientras duró su dominio. En los Sentimientos de la Nación, documento que se dio a conocer en el Congreso de Anáhuac, convocado por Morelos para aportar una constitución al nuevo país, el artículo 15 decía que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Y solo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud. Los principios de ese documento quedaron plasmados en la Constitución de Apatzingán. Aunque los indígenas, mestizos y mulatos formaron la mayor parte de los ejércitos insurgentes, sus líderes, por lo general, eran españoles criollos, pues tenían muchas más facilidades para acceder a la educación. Una de las excepciones fue el cura Morelos, quien logró evadir las leyes prohibitivas y educarse, y se convirtió así en uno de los pocos líderes insurgentes de piel morena en la primera etapa de la guerra, de 1810 a 1815. Que se diera fin a las desigualdades políticas y jurídicas entre las personas nacidas en América y España fue una de las exigencias planteadas en las Cortes de Cádiz por los representantes americanos, que se reunieron allá con los diputados de todos los territorios de la monarquía española. Así se logró un acuerdo para conceder la igualdad jurídica y la ciudadanía a indígenas y mestizos, pero estos derechos se les negaron a los afrodescendientes. Tampoco se aprobó el fin inmediato de la esclavitud. Una gran polémica se desató al discutir si la gente negra y mulata libre debía gozar de la nacionalidad y la ciudadanía españolas, pues el continente africano era considerado territorio de salvajes y bárbaros que manchaba por siempre a la gente que tuviera raíces en él. La opinión más racista quedó plasmada en el artículo 18 de la Constitución de Cádiz, que decía: son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.
Se excluía de ese modo, salvo raras excepciones, a todos los afrodescendientes, libres y esclavos, aunque llevaran varias generaciones naciendo y viviendo en los dominios españoles. Un ejemplar de esta Constitución llegó en 1812 a la Ciudad de México, y el virrey de la Nueva España la difundió y ordenó cumplirla en todo el territorio. Pero aquella Constitución solo estuvo vigente 2 años. Una vez que los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte fueron derrotados por una alianza de varios países europeos, Fernando VII regresó a España y desconoció la Constitución de Cádiz, disolvió las Cortes y restauró la monarquía absoluta. Los territorios dominados por los insurgentes, dirigidos por Morelos, no le concedieron ninguna validez a ese documento, que no consideraba la independencia de la Nueva España. Cuando Morelos fue aprehendido y fusilado en 1815, el movimiento insurgente se debilitó mucho. Surgieron nuevos dirigentes que continuaron la lucha armada hasta 1821. El más destacado fue Vicente Guerrero, un afrodescendiente nativo de la ciudad de Tixtla. Se incorporó a la insurgencia de manera independiente en octubre de 1810 y luego bajo el mando de Morelos, y se mantuvo siempre firme en defensa de los principios de la Constitución de Apatzingán a partir de 1815. El caudillo insurgente, que nunca cedió a las ofertas de rendirse a cambio de riqueza, se atrincheró en la abrupta y extensa Sierra del Estado que hoy lleva su apellido, y no pudo ser derrotado por las tropas leales al rey. El virrey Apodaca, al ver que sus fuerzas fracasaban año tras año al tratar de combatir a los insurgentes encabezados por Guerrero, puso al mando de sus realistas al coronel Agustín de Iturbide en 1820. Iturbide atacó a los insurrectos y al mismo tiempo intentó convencer al jefe insurgente de abandonar la lucha armada. Pero para Guerrero, la independencia no era negociable. Mientras no fuera una realidad, él y su gente continuarían luchando. ¿Cómo podía aceptar un orden político racista que preservaba la esclavitud de las personas negras y mulatas y consideraba inferiores a quienes tuvieran algún antepasado africano, si él mismo y mucha gente de su ejército estaban en ese caso? En cambio, Guerrero prometió que si Iturbide abrazaba la independencia, él mismo se pondría bajo sus órdenes. En un acto de desacato a las autoridades españolas, Iturbide abrazó la causa de los rebeldes e invitó al líder insurgente a que juntos hicieran realidad la independencia. Y Guerrero aceptó. Iturbide proclamó el Plan de Iguala, en que declaró la independencia y acordó la creación de un imperio mexicano. El plan incluía reconocer la igualdad jurídica para todas las personas y los derechos políticos para los varones, sin importar el origen sociocultural ni el color de piel. El Acta de Independencia se firmó en la Ciudad de México en 1821. Una de las propuestas iniciales de la primera entidad de gobierno de la nación mexicana, la Junta Provisional Gubernativa, fue llevar a cabo la abolición de la esclavitud. Pero no se tomó ninguna medida inmediata mientras Agustín de Iturbide fue monarca de México. Iturbide renunció. Una república federal reemplazó la monarquía, y las personas esclavizadas tuvieron que esperar más para su liberación. La Constitución de 1824 consagró los derechos del hombre y del ciudadano, pero no incluyó explícitamente la prohibición y abolición inmediata de la esclavitud. Iba a llegar el tiempo de hacer realidad esa aspiración, cuando después de unas polémicas elecciones, el veterano insurgente y afrodescendiente Vicente Guerrero se convirtió en presidente de México en 1829. Ante el intento de reconquista del ejército español, el Congreso le otorgó poderes extraordinarios y Guerrero logró decretar lo siguiente: queda abolida la esclavitud en la República. Son por consiguiente libres los que hasta hoy se habían considerado como esclavos. Cuando las circunstancias del erario lo permitan,
Se indemnizará a los propietarios de los esclavos en los términos que dispusieren las leyes. De este modo se concretó jurídicamente una de las exigencias del movimiento insurgente iniciado por Miguel Hidalgo en 1810, reiterada por Morelos y sostenida por los mulatos, indígenas y mestizos que lucharon junto a ellos, representados por Vicente Guerrero. Por desgracia, las leyes no son suficientes para cambiar la realidad ni la mentalidad de una sociedad. Y el racismo y la discriminación en contra de personas con piel morena estaban profundamente arraigados y continuaron vivos. El propio Guerrero los experimentó a lo largo de su vida, especialmente al ser presidente de México. Las élites encontraron el modo de restringir la participación política de las personas morenas, sin negar la igualdad jurídica y la ciudadanía que ya habían alcanzado. Las leyes del siglo XIX determinaron, por ejemplo, que para ser electo a algún cargo en los ayuntamientos o congresos estatales y nacional, era obligatorio saber leer y escribir, o que la gente tuviera un modo honesto de vivir o una buena reputación conocida. Estas restricciones, de hecho, impedían que la inmensa mayoría de las personas pobres, casi siempre morenas, pudieran acceder a puestos públicos y de representación popular. El racismo encontró maneras disimuladas de sobrevivir, pero no por ello menos reales y agresivas, maneras que perviven hasta la actualidad. Aunque se reconoció formalmente la igualdad entre todos los habitantes de la Nueva España y del nuevo país, del Imperio Mexicano, en la práctica fue muy difícil igualar a todos los sectores sociales. Bueno, es un problema que obviamente tenemos hasta la fecha, y hay que considerar que la gente afrodescendiente pues pertenecía a los sectores sociales menos favorecidos, a los más pobres. Bueno, a lo largo del siglo XIX fue tomando cuerpo también ese racismo con presunciones científicas o un racismo pseudocientífico. Entonces, esta expresión, digamos, ideológica, presuntamente científica, va a ser utilizada por las élites para fundar ahora esa desigualdad ya más bien sociológica, ya no jurídica, y que va a permitir pues la perpetuación del racismo hasta nuestros días.